Amo las maravillas de la lectura. Ustedes. Maestros, buenas noches o buenas tardes. Miren, este es el video 498 y sí se lo quiero dedicar a los contenidos que le agregaron al programa sintético que se publicó de acuerdo a ese acuerdo 0808-23. Bueno, este video sí va para ese tema, para el de los contenidos. Miren, estábamos viendo no la mañanera, por la tardeada de la última conferencia del viernes en Palacio Nacional. La indicación del presidente Andrés Manuel fue muy clara. Van a explicar al pueblo, por así decirlo, van a explicar al pueblo cuáles fueron los fundamentos, metodologías, epistemologías y filosofías que se utilizaron o que usaron para la elaboración de los libros de texto. Esa fue la indicación. Van a hacer en las tardes las reuniones, las tardeadas o mañaneras vespertinas, no sé cómo le quieran llamar, pero van a hacer las reuniones, las transmisiones para que expliquen a los padres de familia o a los maestros cuáles fueron los fundamentos metodológicos, epistemológicos, filosóficos, ontológicos que utilizaron o que aplicaron para la elaboración de los libros de texto. Y en la mayoría de los casos, de muchos compañeros que participaron ahí, pues solamente se dedicaron a explicar los proyectos, algunos con los que participaron, pero en el fondo, no se cumplió la indicación del presidente, no se cumplió. Es lamentable, y sí es lamentable, y lo tengo que decir, que el señor Barriga, así le voy a decir, que el señor Barriga esté comentando o haya concluido junto con la secretaria de Educación que los directores y supervisores, ahí van también los inspectores, no hayan entendido desde el inicio en qué consistían los programas analíticos. Entonces, desde el 2 al 6 de enero revisamos un documento que se llama Diseño Creativo y ahí nos dice lo que es el programa analítico. Dice que es un documento, ahí dice que es un documento fácil, sencillo de elaborar. El programa analítico es un documento y ahora el señor Barriga dice que el programa analítico no es un documento, carajo, ¿quién les entiende? Nos dijeron desde un inicio que el codiseño era uno de los planos, carajo. Ahora resulta que dijo la doctora, que creo que es Rosa María Torres, que dijo que no, que el codiseño no es un plano, no era un plano, nunca fue un plano, es todo un proceso el codiseño. Y ahora el señor Barriga anda diciendo o dijo que el programa analítico no es un documento que se tenga que entregar, sino que se tiene que construir como que cada mes en los consejos técnicos.
Bueno, ¿quién les entiende? Y la Secretaría de Educación asentando con la cabeza que sí, que cómo no entienden los directores o los supervisores que que el programa analítico no es un documento que se tenga que elaborar. Entonces, todo esto, maestros, todo esto es un desastre, por donde quiera que lo veamos, todo ha sido un desastre. Estaba viendo por ahí un video en YouTube, lo estaba analizando, y bueno, en esta nueva escuela mexicana, no tiene nada de nueva escuela mexicana, tienen muchos autores y referencias bibliográficas de autores que son más de Europa o del sur o del centro de Europa. No hay muchos autores mexicanos en la nueva escuela mexicana, hablando de epistemologías, de metodologías y hablando de otras, pues no hay muchos autores mexicanos. ¿Dónde quedó la nueva escuela mexicana? ¿Dónde quedó la nueva escuela mexicana? Entonces es algo que sí está preocupando. Bueno, hay quienes nos interesa saber un poco más, nos interesa leer, revisar, escuchar. Pues qué pasa aquí y qué pasa en el mundo, porque no podemos quedarnos solamente con estos libros de texto, porque están planeados y están planteados, están elaborados para que usted, maestro, los ejecute, los proyectos que vienen ahí en los escenarios aula, escuela o comunidad, así están planteados para que usted sea un simple ejecutor de sus proyectos. Si es que le dan respuesta, o si es que algunos proyectos le ayudan o son herramientas útiles para que cumpla los contenidos del programa pues analítico. En esos proyectos de aula, escuela y comunidad ya tienen ahí inmersas ahí las metodologías críticas, ya saben las metodologías críticas, pues en lenguajes, ya saben cuál es. En saberes y pensamiento científico, ya saben cuál es la metodología. Ahí viene en cada proyecto, ahí viene paso por paso, o etapa por etapa, o momento por momento. En ética, naturaleza y sociedades, ya saben que ahí vienen en cada proyecto la metodología de aprendizaje basado en problemas, ya vienen ahí los pasos, los 6 pasos. Y en los proyectos de lo humano y lo comunitario, bueno, ahí trae las 5 etapas, Llámense fases, etapas, pasos o momentos. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios trae 3 fases. El aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM trae 5. El aprendizaje basado en problemas trae 6. Y el aprendizaje social trae 5. Entonces, ya vienen así los libros para que usted, maestro, pues los aplique. Claro, esos proyectos, claro, si son una herramienta para que usted cumpla su planeación didáctica, pues con los contenidos que haya programado para este mes, porque le van a pedir un mes. ¿Hacia dónde van los consejos técnicos? Maestro? Los consejos técnicos van a que a final de septiembre vamos a hacer la planeación de octubre. Probablemente al final de octubre, en el Consejo Técnico de octubre, pues le vamos a seguir con la planeación de noviembre, y a lo mejor en el Consejo Técnico de noviembre vamos a hacer la planeación didáctica del siguiente mes, y a lo mejor así puede ser la dinámica de los consejos técnicos. Por eso la pregunta que nos hacen en esas orientaciones es de si ¿qué opinamos sobre esta nueva dinámica de trabajo de los consejos técnicos? ¿Qué opinamos sobre esta nueva dinámica de los consejos técnicos? Déjenme compartir este video en vivo, pues en los grupos que aquí tengo registrados, y les sigo. Entonces, maestros, es bien fácil decir el viernes en la tarde el señor Barriga que muchos, porque dijo los directores y los supervisores, pero luego la secretaria de Educación le dijo no todos, y él aclaró, dijo no todos.
Entonces, pues sí, hay muchos compañeros supervisores o inspectores o directores que, que no entendieron el programa analítico. Bueno, sí lo entendieron y sí lo entendimos. No puede ser posible que con eso que dijo el doctor Barriga o el señor Barriga, Díaz Barriga, no puede ser posible que con esto que dijo el viernes en la tarde, de que los directores o muchos directores y supervisores no entendieron sobre el programa analítico. No, sí lo entendimos, así venía desde el diseño creativo. No puede ser posible que si él está en lo correcto, no puede ser posible que se haya equivocado el doctor Tobón, el doctor Velázquez, la doctora Frida, la doctora Froda, o sí, creo que es Froda, Froda, no puede ser posible que se hayan equivocado todos los compañeros docentes, maestros, edutubers. No puede ser posible que se hayan equivocado en Baja California Sur, el centro de educativo, que comparten muchos videos. No puede ser posible que se hayan equivocado compañeros inspectores de Coahuila que han hecho videos explicando en YouTube, explicando lo del programa sintético y programa analítico. La secretaria de Educación, cuando quiere decir plan de estudio, dice plan de estudio, que es lo correcto. Y cuando quiere decir plan de estudios, pues dice plan de estudios en plural. No es en plural, es plan de estudio 2022, así lo debe de decir. Y los que están ahí de repente te dicen programa sintético, programa analítico, pero también de repente dicen plan sintético y plan analítico, y tampoco es lo mismo. Entonces yo no sé qué está pasando con estos funcionarios que están representando al magisterio y que están aventando pues este plan de estudio 2022, y que están explicando los proyectos de los escenarios aula escolar y comunitario, aparte de el libro de texto Nuestros Saberes y el libro de texto Múltiples Lenguajes. Eso es lo que está pasando, maestros. Eso es lo que está pasando. Saludos aquí a Asdrúbal Cartaginés Ibérico. Oye, Asdrúbal, ¿y por qué le pones un punto? ¿Y por qué le pones nada más un punto o qué? O sea, si vas a comentar algo, coméntelo ahí, compañero. No tenga miedo. O sea, si va a comentar algo, coméntelo ahí. Entonces, maestros, yo sí les quiero compartir, hablando de metodologías, que fue lo que indicó el presidente a los funcionarios. Van a hacer las tardeadas 1 o 2 semanas y van a explicar los fundamentos metodológicos, teóricos, epistemológicos, en los que se fundamentó la elaboración de los libros de texto. Esa fue la indicación. Y en la mayoría de los casos, se dedicaron a presentar a los maestros, a los compañeros innovadores, para que explicaran sus proyectos y cómo se podían implementar. Pero en el fondo, la indicación no se cumplió. Y yo sí les quiero decir, como dice el título de este video, los contenidos agregados a la fase 3 de primer grado, bueno, dice el codiseño, pues no era plano, y todos pensamos que era uno de los planos, creo que el tercer plano. Después dijeron que no, como a los enero, febrero, marzo, abril, mayo, como a los 6 meses dijeron que no era plano el codiseño, que era un proceso. Y el programa analítico, pues el señor Díaz Barriga dice que no es un documento, que es algo que se tiene que ir construyendo, cuando todos o muchos o la mayoría entendimos que sí es un documento, porque así está planteado desde el diseño creativo. Que no lo haya entendido así es porque no lo leyó. Miren, aquí en las transmisiones que yo hago hay 2 compañeros o 3 que son rojillos, izquierdillos, comunistas a lo mejor, y siempre critican cuando uno habla mal del gobierno, pero no está uno hablando mal del gobierno, estamos hablando de cómo se está dando este proceso de apropiación de la nueva escuela mexicana, de los programas sintéticos, de los programas analíticos y de la planeación didáctica. A esos compañeros que siempre critican cuando uno hace un comentario, les voy a pedir que no me sigan, que no me vean, que bloqueen
mis videos, mis comentarios, o bien que me bloqueen de plano en Facebook y se salgan del grupo Maestro Iberoamericano, porque yo voy a seguir compartiendo lo que quiero opinar y lo que quiero compartir. No digo sus nombres, ellos si ven este video se van a dar cuenta quiénes son. Maestros, déjenme decirles para los maestros de primer grado de la fase 3, en los contenidos que le agregaron, fíjense, los contenidos que le agregaron ahí, en el campo formativo lenguajes, bueno, déjenme decirles que en este caso, pues sí están unos contenidos, porque yo hablaba y yo criticaba mucho, que no estaba claramente, cómo le va a hacer el maestro con los alumnos de primer grado que se les dificulta mucho el acceso a la lengua escrita. ¿Cómo? Porque eran 23 contenidos de lenguajes y quedaron 23. En el último documento quedaron 23. Eliminaron algunos y agregaron otros. Entonces les comunico que mañana que hagan el análisis de los elementos que integran, pues los libros de texto, al menos pueden revisar esto en proyectos de aula escolar o comunitario, pero yo les sugiero que revisen no solamente los elementos que integran los libros de texto, no, que revisen, que analicen, que reflexionen sobre cómo quedaron los contenidos en los programas sintéticos que se publicaron. ¿Cómo quedaron los contenidos en los programas sintéticos que se publicaron? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con esas lecciones, con esos proyectos que son aventuras de aprendizaje, al final de cuentas, ustedes, si eso no le dan respuesta a lo que ustedes quieren trabajar con los alumnos, pues pueden agarrar otros materiales, no necesariamente tienen que ser eso. Entonces, les quiero comentar a los compañeros de primer grado de la fase 3 de primaria que le agregaron un contenido que se llama lectura compartida en voz alta. Eso se lo agregaron. Le agregaron narración de actividades y eventos relevantes que tengan lugar en la familia, la escuela o el resto de la comunidad. Le agregaron escritura colectiva por medio del dictado. Le agregaron o le complementaron, hay uno que decía descripción de objetos, no, le agregaron, aparte de objetos, le agregaron descripción de objetos, le agregaron lugares y seres vivos, porque en el contenido anterior decía descripción de objetos, personas, seres vivos y lugares, y ahora quedó descripción de objetos, lugares y seres vivos, porque pues personas y seres vivos, pues las personas van dentro de los seres vivos, entonces ahí como que se habían equivocado. Ese contenido lo complementaron. Y bueno, hay más contenidos, por ejemplo, hay uno que dice uso de convenciones de la escritura presentes en la cotidianidad. Entonces, bueno, ese no tuvo cambios en los procesos de desarrollo de aprendizaje, no tuvo cambios, nada más se agregó ahí convenciones, uso de convenciones, y porque decía uso de elementos y convenciones, se le quitó elementos y nada más quedó uso de convenciones. Hay otro contenido que se completó, decía registro y resumen de información consultada en alguna fuente oral, escrita, visual, táctil o sonora para estudiar y exponer, y quedó el contenido en fuentes orales, escritas, audiovisuales, en lugar de visuales, táctil o sonora, quedó audiovisuales o sonoras para estudiar y o exponer. Maestros, de los primeros contenidos que le agregaron, lo que se refiere a la lengua escrita, déjenme decirle que
Le agregaron, por ejemplo, los procesos de desarrollo, hablando de procesos de desarrollo de la adquisición de la lengua escrita, le agregaron unos procesos o unos aprendizajes. Por ejemplo, reconoce que se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esa parte, reconoce que se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, eso no venía, maestros. Eso se lo agregaron a los contenidos del campo formativo de lenguajes, en esta nueva versión que quedó ya. Le agregaron, sigue la lectura en voz alta que hace la o el maestro u otras personas alfabetizadas, de recados, cartas, cuentos, notas informativas, poemas, canciones, anuncios publicitarios, instructivos, etcétera. Ese es otro aprendizaje que le agregaron a primer grado en el proceso de desarrollo de aprendizaje. En ese contenido, lectura compartida en voz alta. También le agregaron otro aprendizaje que es establece correspondencia entre oralidad y escritura. Ese aprendizaje establece correspondencia entre oralidad y escritura está en el primer contenido que le agregaron y luego viene también en el tercero, y en el tercer contenido que le agregaron viene lo mismo. Correspondencia entre oralidad y escritura está en el primer contenido que le agregaron. 1, 2, 3. Y en el tercero. Está en el primero y en el tercero. Déjenme les sigo porque sí es importante que esta parte, el maestro de primer grado o segundo grado, porque va a haber alumnos que estos aprendizajes no lo logren, puede haber alumnos, entonces muy bien. Entonces hay otro aprendizaje que dice, hace comentarios y preguntas sobre textos que escucha y se acerca de palabras o ideas. Verifica o confirma información acerca del contenido de textos mediante la relectura de fragmentos, textos o textos completos. Otro aprendizaje que le agregaron, lee en voz alta letreros, carteles, recados, mensajes y otros textos de su elección. Todos esos aprendizajes, maestros, se los agregaron al contenido que agregaron, lectura compartida en voz alta. Miren, hay otro contenido que es narración de actividades y eventos relevantes que tengan lugar en la familia, la escuela o el resto de la comunidad. Y ahí le agregaron como aprendizajes en los procesos de desarrollo de aprendizajes de primer grado, le agregaron relata historias relacionadas con actividades y eventos que tienen lugar en su entorno inmediato, cuidando el orden lógico de los hechos y el volumen de voz. Ese es un aprendizaje. Otro, identifica la secuencia de acciones y a los protagonistas y otros personajes involucrados en una historia. Reconoce que para que una narración se entienda debe cuidarse tanto la coherencia como la claridad de lo que se expresa. Otro aprendizaje, responde preguntas que le hacen sobre su narración. Otro aprendizaje, recrea y comparte una historia personal con viñetas conformadas de dibujo y texto, cuidando el orden lógico de los hechos. Maestros, esos aprendizajes en el proceso de desarrollo de aprendizajes de primer grado, en ese segundo contenido que le agregaron, pues eso no venía en el avance de programas sintéticos de primer grado de la fase 3, no venía. Maestros, ya terminó con esto, dice, otro contenido que le agregaron, escritura colectiva por medio del dictado. Escritura colectiva por medio del dictado. Aquí le agregaron los siguientes aprendizajes. 5 aprendizajes le agregaron aquí. Dice, reconoce espacios, alineación y direccionalidad, izquierda, derecha y arriba, abajo, entre palabras y enunciados. Fíjense, reconoce espacios, alineación y direccionalidad, izquierda, derecha y arriba, abajo, entre palabras y enunciados. Otro, escribe, aunque no de manera convencional, ideas, fíjense, no de manera convencional. ¿Esto qué quiere decir cuando nos dicen aquí no de manera convencional? Bueno, que ustedes le van a poner atención
a los procesos o al proceso de adquisición de la lengua escrita. Por ejemplo, dice, reconoce espacios, alineación y direccionalidad, izquierda, derecha y arriba y abajo, entre palabras y enunciados. Escribe, aunque no de manera convencional, ideas que quiere comunicar y las verbaliza para colaborar en la escritura colectiva de diferentes tipos de texto por medio del dictado. Maestros, en este aprendizaje ustedes tienen que ponerle atención al proceso de adquisición de la lengua escrita. Los alumnos pueden realizar producciones, fíjense, pueden realizar producciones, por ejemplo, donde ellos realicen representaciones gráficas primitivas, pueden realizar producciones donde donde hagan escrituras unigráficas y sin control de cantidad, pueden realizar producciones donde hagan escrituras fijas, pueden realizar producciones donde hagan escrituras diferenciadas. Por ejemplo, puede haber una secuencia de repertorio fijo con cantidad variable, o una cantidad constante con repertorio fijo parcial, o una cantidad variable con repertorio fijo parcial, o una cantidad constante con repertorio variable, o una cantidad variable y repertorio variable, o bien una cantidad y repertorio variable, fíjense, una cantidad y repertorio variable y la presencia del valor sonoro inicial, sonoro inicial. Y en ese contenido, contenido que viene aquí, agregado en lenguajes, nos dice que nos habla y nos dice de que si el alumno pues ya identifica el valor sonoro inicial, en la escritura o en la lectura. Y esta parte sí es tan importante porque cuando el alumno ya identifica el valor sonoro inicial, maestros, cuando el alumno ya identifica el valor sonoro inicial, esto ya va a dar pie a que el alumno realizar producciones no lingüísticas a realizar producciones lingüísticas. ¿Qué quiere decir? Que ya entra al nivel silábico, ya entra al análisis del nivel silábico y ya está dejando atrás pues todo lo que son las producciones presilábicas, todo lo que les comenté. Entonces, sí es interesante los aprendizajes que le agregaron al proceso de desarrollo de aprendizajes del primer grado, maestros, para que mañana, si están viendo el video hoy, para que mañana, hacen el análisis de los libros de texto, pues también hagan el análisis de qué cambios hubo en estos programas sintéticos, sobre todo en los contenidos. Dice escritura colectiva por medio del dictado. Ese es otro contenido que se le agregó. Reconoce espacios, alineación y direccionalidad, izquierda, derecha y arriba y abajo, entre palabras y enunciados, ya lo compartí. Escribe, aunque no sea de manera convencional, ideas que quiere comunicar y las verbaliza para colaborar en la escritura colectiva de diferentes tipos de texto por medio del dictado. Identifica palabras que se repiten en distintos textos o en diferentes partes de un mismo texto y descubre que se escriben de la misma forma. Aquí van trabajando ya las letras iniciales de las palabras. Descubre el valor sonoro convencional. Descubre el valor sonoro convencional de las letras y lo utiliza como criterio para organizar su escritura. Esto, maestros, es muy importante. Cuando el alumno ya
identifica el valor sonoro inicial de la letra, el convencional, el valor sonoro inicial de las letras, el alumno ya está dando un paso más en ese proceso de adquisición de la lengua escrita y ya va rumbo al paso que todo el mundo le llaman, pues en el nivel silábico. Dice, descubre el valor sonoro convencional de las letras y lo utiliza como criterio para organizar su escritura. Establece correspondencia entre la oralidad y la escritura. Establece correspondencia entre la oralidad y la escritura. Maestros, de establece correspondencia entre la oralidad y la escritura. Bueno, esto va muy relacionado cuando el maestro escribe un enunciado en el pizarrón, X enunciado, y el maestro señala una palabra y le pregunta, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Cuando señala la palabra. O al revés, el alumno escribe una palabra, un enunciado y le pregunta a los alumnos, ¿dónde dice X palabra del enunciado? X palabra del enunciado. Y cuando el alumno hace el análisis, por ejemplo, yo digo, la manzana es roja. Ok. Yo escribo la manzana es roja. El maestro les puede preguntar, ¿qué dice aquí? En la última palabra. Y el alumno va a relacionar lo que está pidiendo este aprendizaje, va a hacer la correspondencia entre la oralidad y la escritura y va a decir roja. Ah, ok, muy bien. El maestro puede preguntar ya no sin señalar, ahora le puede preguntar, ¿dónde dirá manzana? Y el alumno va a leer mentalmente la manzana. Ah, aquí dice manzana. Entonces son estrategias que los maestros utilizan para saber exactamente cómo están respondiendo los alumnos y en qué proceso de adquisición de la lengua escrita se encuentran. Maestros, es interesante lo que le modificaron o lo que le agregaron de contenidos y aprendizajes en el proceso de desarrollo de aprendizajes de primer grado, bueno, y de segundo también. Es importante lo que le agregaron, lo que le corrigieron, lo que le enriquecieron a los contenidos y procesos de aprendizaje de primero y segundo grado. La invitación es para que lo lean, por eso es este video, la invitación es para que lo lean y hagan el análisis Este video pues es el número 498. Déjenme abrir otra pestaña para ver si puedo saludar, a ver quién está conectado por aquí, y saludarlos. Entonces, bueno, pues aquí está. No sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver quién está aquí conectado. Bueno, aquí están conectados. Hay muy bajas señales de internet, pero aquí está conectados. Rosario Vázquez, saludos. Alberto Nochebuena López, saludos, profe. Alberto Nochebuena López es un compañero que tiene pues mucho material.